esta crisis que se vive en el Estado, ¿qué medidas tomará el PRD como tal? ¿Está el conflicto con el Cuauhtémoc Blanco? ¿Está lo sucedido? No, bueno, eso es otra cosa. A mí lo que me interesa es el asunto de Gisela Mota. Gisela era una joven PRDista, valiente, comprometida con su gente, con las causas del partido, que hizo declaraciones contundentes, firmes contra el crimen organizado y pagó las consecuencias. Pero el asunto de fondo es otro. El asunto de fondo no es Temisco, no es Morelos. El asunto es México. Hay decenas, si no es que centenares de presidentes municipales en una situación de vulnerabilidad absoluta. ¿Cómo van a enfrentar esos alcaldes el monstruo del crimen organizado que tiene armamentos, dinero a raudales, con esas patrullas destartaladas y un puñado de policías mal entrenados? ¿Cómo lo pueden enfrentar? Este es un asunto que va mucho más allá del ámbito municipal, es un asunto que tiene que ver con el gobierno federal, es un asunto que le compete al único que tiene los recursos para enfrentar una amenaza de ese tamaño, que es el gobierno federal, que por lo demás tiene ya en su cuenta, en lo que va del sexenio, en estos 3 años, pues más de 40 presidentes municipales asesinados. ¿Cómo se va a detener esta sinrazón, esta locura? Tiene que haber un cambio de estrategia, la estrategia de seguir tratando de detener o de abatir a los capos de los diferentes grupos, de los diferentes cárteles, no ha funcionado. El asunto está en otra parte, está en estrangular las redes financieras de lavado de dinero de los criminales. Está en hacer uso de un instrumento que se le dio al gobierno, que es la extinción de dominio, por ejemplo, para quitarles sus bienes inmuebles. Está en lo que ha hecho Colombia y que nosotros apenas empezamos a hacer, de combatir financieramente y no solamente a balazos a los criminales. Ese es el asunto de fondo. Y el otro que también tenemos que discutir es el de la legalización de la marihuana. No porque eso mágicamente vaya a solucionar el problema, no lo va a solucionar por completo, pero sí va a mermar sustancialmente las ganancias, los ingresos de los criminales, de esos cárteles de la droga. Doctor. Y los va a debilitar, por lo tanto. Yo quisiera contarle 2 cosas. Una, ¿están pidiendo acaso que sea el gobierno federal el que investigue, dado que se presume, de acuerdo con las primeras investigaciones, que son los rojos los que estuvieron detrás de este asesinato, estarían pidiendo que el gobierno federal indague este crimen? Ese es un asunto que tenemos que ver con calma. Yo no estoy hablando en este momento de la investigación del asesinato de Gisela. Hablé de ella porque le vamos a hacer un homenaje el día de mañana, por cierto, aquí en el partido. Pero hablé después en general de la situación de vulnerabilidad de muchísimos alcaldes, muchísimos presidentes municipales que viven en las zonas de más riesgo, en las zonas en donde el crimen organizado tiene más presencia. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cómo se va a proteger a esas personas que fueron electas por sus respectivas sociedades? Y por cierto, no estoy defendiendo a los políticos, porque luego hay una queja en redes sociales que tiene razón de ser, que dice: se indignan solamente porque matan a un presidente municipal. ¿Qué pasa cuando matan a un ciudadano común y corriente? No, yo estoy defendiendo a todos los mexicanos y mexicanas que están también en situación de vulnerabilidad, pero lo que estoy diciendo es, si una autoridad electa, si un presidente o presidenta municipal es tan frágil, es tan vulnerable, la pueden matar con tanta facilidad, imagínense el ciudadano común y corriente, al ciudadano normal que va a trabajar, que llega a su casa y que vive en zonas además como estas, en zonas en donde hay una gran presencia y una gran penetración del crimen organizado. Pues ¿cómo se van a defender si no atacamos a la raíz a ese monstruo de la criminalidad? Si le estamos solamente quitando cabezas o deteniendo líderes, pero dejando intocado su poderío económico, su poderío en arsenal, en armamentos, pues
Es el problema de la hidra. Pero revuelvo al punto, ustedes van a analizarlo esto con el gobernador, porque ¿Sí? ustedes gobiernan el estado Sí. y gobernaban este municipio, Sí. o gobiernan, ¿qué es lo que tendrían que analizar? Lo vamos a platicar. Yo tendré una plática con Graco para saber qué están haciendo, cómo van las investigaciones, qué es lo mejor, qué es lo que debe ser pertinente en este momento y tomar una decisión al respecto. Para empezar, la decisión le compete al gobernador, pero nosotros como partido estaremos pendientes porque se trata efectivamente de un gobierno emanado de nuestras filas y de una alcaldesa, de una presidenta municipal también emanada de nuestras filas. Doctor, usted Estaremos pendientes. nos comenta que lamentablemente Gisela pagó las consecuencias de haber declarado, de haber confrontado prácticamente al crimen organizado. ¿Cuál sería entonces el llamado para sus alcaldes? ¿Tienen que actuar con cierta mesura? ¿Van a, no sé, a brindar como tal? ¿Va a haber más seguridad? No, el ellos? llamado no es a mis alcaldes, el llamado es a las autoridades federales, a que cambien su estrategia de combate al crimen organizado. Yo insisto, es una estrategia que no ha dado resultados, es una estrategia que ya lleva, no sé, 9 años y que no ha dado resultados, pero en estos 3 últimos años se ha agudizado, se ha exacerbado el problema. Y vuelvo a lo mismo, la trinchera contra el crimen organizado, en la lucha contra la criminalidad, no debería de ser ni la Secretaría de la Defensa, ni la de Marina, ni siquiera la Policía Federal o la Procuraduría, debería ser la Secretaría de Hacienda, que estuviera combatiendo el lavado de dinero y mermando en sus finanzas, en sus recursos, en su poderío económico a los criminales. Ahora, doctor, el alcalde de Cuernavaca se opone rotundamente a este asunto del mando único. ¿Ustedes pedirían que las autoridades investiguen qué hay detrás de esto? Si Ese hay es otro alguna asunto, presión. que no quiero comentar. Gracias.